Es increíble que todavía, cuando me paro a hablar, aún para anunciar un himno, yo me pongo tan nervioso. Y es tan nervioso que yo me pongo que, de hecho, yo hice algo que los padres míos no me van a perdonar, tal vez por esto. Aunque yo nunca lo hago, yo nunca les digo qué día yo voy a predicar, porque están haciendo exactamente lo que me da miedo, ya grabando. Entonces, pero yo sabía que ellos lo iban a saber como sea, porque siempre la noticia se propaga. Entonces, ya ellos me estaban dando como, se estaban como oliendo, como, ve acá, Gustavo va a predicar un día de esto. Y yo, ay, ya la gente van a saber. Y yo, bueno, ellos van a saber de todas formas. Entonces yo prefiero no decirle, para no pensar de que ellos me van a querer grabar. Pero bueno, aquí está. Vamos a empezar con la oración. Dios y Padre que estás en el cielo, te doy gracias, Señor, porque nos permites venir a tu casa de oración y nos permite, Señor, ser instrumento tuyo, aun cuando no lo merecemos, Señor. Pero que tú así deseas que nosotros seamos utilizados por ti para llevar el mensaje a otros y también, Señor, para que podamos acercarnos a ti, Señor, y que el mensaje que llevamos a otros, Señor, sea para beneficio de nosotros también. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a lo que es la lectura bíblica. Romanos capítulo 9, versículos 6 al 8. Romanos capítulo 9, versos 6 al 8. Y dice así: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Este versículo y este tema, al preparar este tema, me hizo pensar cuán profundamente me ha afectado a mí, porque según aquí está hablando de que no todos, por así decir, en tiempos modernos ahora, digamos los que nacimos en la iglesia, o los que fuimos criados en la iglesia, o tenemos muchísimos años en la iglesia, que estamos en nuestra juventud en la iglesia, no significa que eso, no garantiza que eso nos hace llamar hijos de Dios en sí. Porque no todos somos israelitas, simbólicamente hablando. Es decir, podemos crecer en la iglesia, nacer en la iglesia, tener muchísimos años en la iglesia, 30, 20, 40 años, y aún así apartarnos de Dios, y ni siquiera ser parte del pueblo de Dios. Y por eso este mensaje, yo me identifico mucho con este mensaje, porque va directamente empezando conmigo, porque yo nací en la iglesia. Y si vemos, por ejemplo, en la historia de nuestra iglesia, ¿verdad?, de cómo surgió, diferentes personas de diferentes denominaciones, Dios les fue revelando la verdad, y cada uno fueron agrupándose hasta que llegaron a formar ese movimiento. Y cuando vemos en la historia de nuestra iglesia, el pueblo de Dios aceptó un llamado, y era propagar el mensaje que Él había revelado. Y aunque el mensaje que ellos habían recibido, aunque ellos tenían la fecha correctamente, pero se equivocaron en el evento, Dios usó ese chasco para que ellos vinieran a Dios, para que llamaran a otros y para poder formar un pueblo que pueda darle un mensaje al mundo en los últimos días. Y de ahí surgió la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que es el Israel moderno, como lo conocemos. Bueno, la iglesia se formó, y a pesar del gran chasco, muchos se fueron porque estuvieron avergonzados
de ese gran chasco. Pero un grupo, un remanente quedó y prefirió seguir estudiando las escrituras y ver en qué habían fallado, porque ellos no querían darse por vencidos y estaban dispuestos a encontrar en dónde ellos habían fallado y querían encontrar esa verdad que necesitaban encontrar para dar ese mensaje al mundo. Entonces, poco a poco, el Señor fue revelando esas verdades que ellos necesitaban, y así la iglesia se convirtió en un movimiento y fue propagando el mensaje a todo el mundo. Pero en este mundo posmoderno, la iglesia fue poco a poco entibiándose. Y al entrar al posmodernismo, la iglesia se fue acostumbrando a las costumbres del mundo, a todas las cosas del mundo, y la iglesia se fue enfriando, enfriando, enfriando. Bueno, mejor dicho, se fue entibiando. Entonces, la iglesia, como el pueblo de Israel antiguo, empezó a rechazar el mensaje que Dios le dio de predicar al mundo, y empezó a encerrarse ella misma. Antes éramos conocidos como un pueblo de la Biblia, y un pueblo que siempre iba a propagar el mensaje. De hecho, hay generaciones, hay adventistas, gente del pueblo de Dios, de segunda, tercera y cuarta generación, nacieron en la iglesia, son de tercera y cuarta generación de adventistas. Y muchos de ellos se han salido y se han convertido en incrédulos. ¿Y por qué ha pasado eso? Recientemente, yo he estado hablando con una persona que no tiene mucho tiempo en la iglesia. Y yo me di cuenta que del cambio que ha dado esa persona. Y yo le estaba preguntando, ¿qué es lo que has sentido de que tú has experimentado ese cambio? Porque yo que nací en la iglesia, a veces yo, tal vez por nacer en la iglesia, como que me he hecho de la iglesia como una tradición. Algo como que es algo que yo vengo los sábados y ya yo estoy programado para hacer eso. En pocas palabras, nosotros mismos nos hemos programado de venir los sábados a la iglesia, tal vez un miércoles, pero apenas algunos solamente venimos los sábados. Y se ha convertido en una costumbre. Y a veces venimos a la iglesia porque no tenemos a dónde ir, y a veces no hacemos nada. O a veces sí estamos haciendo algo en la iglesia, pero en realidad no lo estamos haciendo de corazón. Solamente lo estamos haciendo por cumplir, o porque a lo mejor nos sentimos un poco mejor con nosotros mismos. Bueno, en lo que yo estaba conversando con esa persona me ha impactado mucho. Y no voy a decir nombre, pero esa persona me ha impactado mucho, porque me hizo recordar de que esa persona, al ser recientemente bautizada en la iglesia, vi que tenía ese primer amor. Y yo recuerdo que de niño, algunos 7, 8, 9 años, yo tenía ese primer amor. Y con el tiempo me fui, no sé, como acostumbrando demasiado a la iglesia, que se volvió una costumbre, se volvió una rutina. Y aún hasta ahora, ¿sabes? Todavía me siento así. Y yo he estado luchando conmigo mismo por eso. Y muchas cosas que han pasado, algunos de ustedes lo saben, me hizo, no sé, me hizo como... Yo estaba luchando conmigo mismo. Y algunas cosas que ustedes veían que yo hacía, eran más una lucha interna que yo tengo, que una lucha externa. Y entonces, pero no lo he dejado saber. Tal vez algunos se han dado cuenta, pero es algo que está peleando dentro de mí. Y yo sé que está peleando dentro de algunos de nosotros también en la iglesia, que tenemos ese deseo como de hacer algo, pero a la hora de que lo que tenemos que hacerlo, nos sentimos como frenados. Y no es que nosotros no queremos hacerlo, pero que queremos hacerlo, como dice Pablo, yo no hago lo que quiero hacer y hago lo que no quiero hacer. Y eso es lo que nos sucede a nosotros, y me pasa a mí personalmente. Hay un relato en la Biblia, en el libro de Lucas,
capítulo 7. Lucas capítulo 7, versos 40 al 47. Aquí nos relata de una mujer que se le describe como una mujer pecadora. Lucas 7, versos 40 al 47, y dice: Entonces respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón Pedro: Pienso que aquel a quien perdonó más. Y él dijo: Rectamente has juzgado. Y vuelto la mujer, dijo a Simón: ¿Ves esa mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los he enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Esta es la historia de la mujer pecadora, ¿verdad? Que fue y derramó perfume a Jesús en los pies para ungirlo antes de morir. Y aquí hay algo clave que Jesús menciona, que es que al haber pecado tanto, Dios la perdonó mucho y por eso ella ama mucho. Y ese es el contraste que yo veo entre una persona que ha crecido en la iglesia, ha nacido en la iglesia, o ha estado en la iglesia todo el tiempo, y una persona que recientemente ha sido bautizada. Muchas veces la persona que ha sido recientemente bautizada ha venido de un mundo que la ha golpeado tanto, ¿verdad? Y al encontrarse con Jesús, experimenta ese cambio y sinceramente de corazón se arrepiente. Y muchas veces nosotros, los que estamos en la iglesia, tal vez estamos también luchando con pecados que nos tienen amarrados. Pero al estar en la iglesia, a lo mejor no le damos tanta importancia. Pero aquellos que vienen recientemente, cuando tienen ese encuentro con Jesús, ellos experimentan ese fervor, experimentan ese perdón y esa gracia que hace que ellos a veces nos superen a nosotros, los que hemos estado todo el tiempo en la iglesia, o hemos estado la mayoría de nuestra vida en la iglesia. Otro ejemplo está en el libro de Lucas, capítulo 7, versos 1 a 9. En el mismo capítulo. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y fue con ellos. Pero cuando ya estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Versículo 9. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Fíjense que este centurión, que ni siquiera era judío, Jesús lo describe como una persona con tanta fe que ni siquiera había encontrado esa fe en Israel. Y lo mismo pasa con nosotros.
Y, y podemos ver ejemplos ahora mismo en nuestra iglesia. Por ejemplo, yo admiro mucho a Catherine, a Joana, personas que vinieron recientes, Iván, tenemos al hermano, aunque no lo conozco mucho, pero al hermano Jacinto, tenemos a quién más, al hermano José, quién más, Ashley, quién más, muchas personas que han venido recientemente y lo estamos viendo dando fruto, y lo estamos viendo trabajando y entregándose por el Señor. Y no quiero menospreciar a nosotros, los que estamos mucho tiempo en la iglesia, pero en la Biblia aquí aparece. Y esto nos da un mensaje de que nosotros también tenemos que despertar. De que ellos también nos están dando un ejemplo a nosotros. De que nosotros podemos volver a ese primer amor que ellos tienen. Si vamos al libro de San Mateo, capítulo 15, San Mateo capítulo 15, versos 21 al 28, dice así: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela pues, da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: ¿no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos? Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Esta otra mujer, que era cananea, que ni siquiera era judía, también demostró mucha fe. Al ver que su hija estaba enferma, tuvo en fe de que Jesús, aún sin haberla conocido, y aún sabiendo ella de que era cananea, ella sabía que Jesús la iba a recibir, iba su hija a recibir sanación. De hecho, ella menciona que al no tener oportunidad tal vez de recibir la palabra, porque muchos de los judíos querían tener la palabra de Dios reservada solamente para ellos, ella trataba de, en lo poco que ella podía conocer y encontrar de la palabra de Dios, ella cogía esas migajas. Y de esas pocas migajas, ella desarrolló una fe tan grande que ni siquiera los judíos la tenían. La iglesia de Dios tiene un mensaje para los últimos tiempos. Y eso está en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2, versos 1 al 5. Apocalipsis 2, 1 al 5. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Aquí vemos como la iglesia de Éfeso, a pesar de que había hecho tantas obras, había perdido su primer amor. Nuestra iglesia, nosotros hemos hecho muchas obras, pero hemos perdido nuestro primer amor. Y lo que nos dice el Señor aquí es que la recuperemos. ¿Por qué? Porque dice aquí, como el versículo 5 dice: y quitaré tu candelero de su lugar, y si no te hubieras arrepentido. Nosotros nos hemos concentrado mucho en llevar muchas reglas a veces insignificantes, y en concentrarnos solamente en eso, hemos perdido nuestra esencia.
de llevar el mensaje a otros. Hemos perdido ese primer amor de querer servir, de querer buscar las almas. Y a lo mejor tenemos ese deseo, pero nos da a lo mejor vergüenza o nos da, no sé, pereza hacerlo. Y eso lo que nos ha hecho es entibiarnos y perder ese primer amor. Y a veces hacemos las cosas solamente por hacerlas, como rutina. No lo hacemos ya por amor, lo hacemos ya por salir del paso. Y eso hace que nuestra iglesia vaya perdiendo esa fuerza que tuvo antes. Así como el pueblo de Israel también, que tuvo la oportunidad de testificar a otras naciones, pero se encerraron entre ellos mismos. Y empezaron a discutir entre ellos mismos y a tener contiendas entre ellos mismos, que perdieron ese enfoque y perdieron ese primer amor, ese deseo de poder servir a Dios y de poder también dar el mensaje a otras naciones, dar testimonios de todas las grandes obras y maravillas que Dios había hecho por ellos. Si vamos al libro de Romanos, capítulo 9, versos 1 al 4. No, ahora no vamos a mantener en el libro de Romanos, en algunos versículos, que viene siendo la parte ya central de este mensaje. Ok, Romanos capítulo 9, versículos 1 al 4, dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley y el culto a las promesas. Si vamos más adelante, en el capítulo 9, versículo 25 al 29, dice, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Vemos aquí como el pueblo de Dios, al haberse apartado de Dios, Dios le dice que escogería a otro pueblo que no era su pueblo. Es decir, si nosotros que estamos en la iglesia, los que tenemos mucho tiempo en la iglesia, muchos de nosotros nos hemos apartado de Dios, muchos han salido, lamentablemente, pero Dios ha traído a otros y lo ha plantado en la iglesia. Y aunque es lamentable de que algunos se han apartado, personas que también han nacido en la iglesia y que también vienen de generaciones adventistas, de tercera generación, segunda generación, cuarta generación, y aún así se han apartado. Dios dice que cogeré a otro pueblo, que no es mi pueblo, a la que no era amada, la llamará amada, y la traerá consigo, y formará parte de ese pueblo. Es decir, que si nosotros nos apartamos de Dios, nosotros seremos reemplazados. Tan simple y sencillo. En el libro de Romanos, en el capítulo 10, 19 al 20, Romanos capítulo 10, versos 19 y 21, nos dice, también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor.
Es decir, quien recibió el mensaje de Dios, muchos de los que han recibido el mensaje de Dios, ni siquiera estaban buscando de Dios. Dios los encontró a ellos y ellos aceptaron el mensaje. Nosotros, principalmente los que hemos nacido en la iglesia, o hemos sido criados en la iglesia, todo el tiempo hemos escuchado el mensaje. Y muchos de nosotros lo hemos rechazado. O a veces nos sentimos también como con la garantía de que como estamos en la iglesia, ya estamos bien por eso, porque nacimos en la iglesia. Y eso nos da como una clase especial a nosotros. En el capítulo 11 hay algo bien, bien interesante. Y aquí Dios habla entonces a los dos lados. Aquellos que han sido siempre parte del pueblo de Dios y aquellos que han sido injertados, han sido plantados en el pueblo de Dios. En el capítulo 11, versículo 11 al 24 de Romanos, nos dice: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Dios, aún en medio de lo lamentable de que algunos nos hemos apartado de su pueblo, Dios usa este medio al traer a otros a la iglesia con ese primer amor para darnos ejemplos a nosotros, ¿verdad? Como había dicho antes, para que nosotros veamos y sintamos. Bueno, algunas personas sienten celo de que alguien venga y trabaje para Dios, y a veces hasta lo hace mejor que ellos. Y hasta se pregunta, pero ve acá, pero yo tengo todo el tiempo en la iglesia y yo no hago lo que hace este hermano, y este hermano apenas tiene meses en la iglesia o un año. Pero Dios hace eso para que nosotros sintamos eso, tengamos como ese deseo, como que querramos otra vez hacer lo que éramos antes. Y no que sintamos celos así por esa otra persona, pero que nosotros también tengamos ese deseo, nos inspiremos de que así como esa persona siente ese toque que sintió cuando Dios lo tocó y lo trajo a la iglesia, nosotros también podamos experimentar ese poder que Dios manifestó a esa persona. Dice en el versículo 15: porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión, sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Aquí también hay un mensaje para aquellos que han sido llamados a pertenecer al pueblo de Dios y que no tienen tanto tiempo, porque Dios le da también advertencia a ellos. Y Dios le dice eso para que tengan cuidado, porque al recibir ese mérito de poder sustituir a otros que han dejado el servicio de Dios, ellos puedan recordar de que por la necesidad de otros, ellos vinieron hacia Dios. Y dice, sigue el 18: no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezca, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios.
la severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Esta parte es bien, bien poderosa, porque Dios aquí le dice también a aquellos: no te jactes, no te ensoberbezcas, no te llenes de orgullo por eso. ¿Por qué? Porque vas a terminar igual que ellos, que los que han sido toda su vida parte del pueblo de Dios. Porque muchas veces una persona tal vez que se viene al pueblo de Dios y comienza a tener desarrollar sus talentos y empieza a ser admirado, puede que sea que sienta algún orgullo, pero ese mismo error es el que comete a veces el que ha sido, al que ha estado siempre en la iglesia. Ese mismo error ha cometido el que ha tenido toda su vida en la iglesia, de que se siente de que, porque yo estoy en la iglesia todo el tiempo, he estado en la iglesia toda mi vida, ya yo sé más que fulano que tiene 2, 3 años, o que mis padres, mis abuelos ya tuvieron esta iglesia, fundaron esta iglesia, y por eso yo tengo el derecho de que yo hacer esto y lo otro. ¿Y qué pasa? Al jactarse, perdieron esa visión, porque olvidaron que la iglesia no pertenece a ellos, la iglesia pertenece a Cristo. La misión no pertenece a nosotros, pertenece a Cristo. Y entonces, si nosotros nos apropiamos de la iglesia de Cristo, nos apropiamos de la misión, lo que vamos a hacer es terminar tal vez, no perderla, porque la misión sigue aún sin nosotros o con nosotros, pero terminaremos nosotros perdiéndonos a nosotros mismos, y otros vendrán y ocuparán nuestro lugar. En el versículo 25 al 32 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel en endurecimiento en parte, hasta que haya entrado a la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, y cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también, en otro tiempo, erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes